Pues muy buenas tardes a todos y a todas por vuestra asistencia. Bienvenidos a esta segunda sesión del Seminario de Ecología Integral que está organizado conjuntamente por el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, por la Fundación Pablo VI, por los movimientos Laudato Si, Enlázate por la Justicia y por la Comisión de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid. Como digo, esta es la segunda sesión de un seminario de 3. El pasado 3 de junio ya hubo la primera sesión donde se trataron los temas de agroindustria y cambio climático con 3 expertos que nos dieron una visión del conjunto del modelo de producción agrícola y cómo hacerlo también más justo, sostenible y equitativo. Ellos dieron un panorama del sistema agroalimentario actual, de sus excesos y de su impacto en el entorno y en la salud de las personas. Hoy nos vamos a centrar más en el impacto que tiene las políticas para una agricultura sostenible, especialmente en los pueblos del sur y en la Unión Europea. El impacto que tienen también para temas muy clave, ¿no? Que son importantes hoy día: la sostenibilidad, los subsidios, la compatibilidad entre la política agraria y los objetivos de desarrollo sostenible, la innovación. Creo que son muchos temas que oímos muchas veces, son como de mucho debate, pero necesitamos también profundizar y tener un conocimiento más exhaustivo y más profundo de estos temas para hablar con propiedad. Y para ello, pues contamos con 3 ponentes de absoluto lujo y especialistas, muy especialistas en estos temas, por lo cual creo que su ayuda, sus exposiciones nos van a servir para orientarnos, ¿no? En todos estos debates también que están en la calle y que están en todas partes. Entonces, vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esas políticas globales, vamos a hablar de la Unión Europea y vamos a hablar desde una perspectiva ética y profunda y con un experto que lleva muchos años trabajando en la FAO también sobre toda esta problemática de las políticas agrícolas. Pues sin más dilación, para no quitarles tiempo a los ponentes, voy a empezar presentando al primer ponente, al Óscar Bazoberri, que viene pues, de Bolivia. Lleva más de 20 años trabajando con el campesinado de Bolivia, con el desarrollo rural. Es licenciado en Sociología, también obtuvo una maestría en Investigación en Ciencias Sociales para el Desarrollo y, como digo, combina la promoción del campesinado con la investigación y con la actividad docente. Hoy día es coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y nos va a dar una exposición durante los primeros 15 minutos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la agricultura. Entonces, cuando quieras, por favor, Óscar. Muy buenas noches para ustedes. Yo me encuentro en Bolivia, en el mediodía. Gracias Marta. Voy a compartir algunas ideas sobre lo que nos convoca el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Se me ha pedido hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible a la agricultura y bueno, yo le he agregado visión de Sudamérica, he cambiado un poquito los temas a los que habíamos acordado. Lo primero que quiero hacer es comparar lo que fueron los objetivos de desarrollo humano de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, así muy rápidamente. Yo hice un estudio al terminar prácticamente el ciclo de los objetivos de desarrollo humano para ver cómo estos habían afectado las condiciones de vida de los campesinos indígenas en Sudamérica. Y efectivamente encontramos que con toda esta ola de indicadores que tenían que ver con salud, educación, ingresos, hubo un cambio muy importante, ¿no? Hubo un cambio muy importante en la región, sobre todo en la escolaridad de los niños, de las niñas, y en el tema de salud que se vio en este refrote, digamos, de la natalidad en las poblaciones indígenas y en los años de vida de las poblaciones indígenas. Hay que decir también que los objetivos de desarrollo humano coincidieron con un auge de ingresos en los países de Sudamérica
por los altos precios de las materias primas. Y esto, por supuesto, facilitó que se adopten aquellas políticas que se establecieron en Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya llevamos varios años, prácticamente 8 años con ellos. Yo diría que no están teniendo el mismo impacto que el ciclo anterior de objetivos establecidos por las Naciones Unidas. Bueno, yo me preguntaba por qué y lo dejo un poco como pregunta, porque es muy amplios, muy dispersos, no han logrado ajustarse a las condiciones ecológicas de cada región, de cada territorio, o el propio sistema de Naciones Unidas no logró acomodarse a un propósito tan ambicioso y tan amplio. También debo decir que este nuevo ciclo coincide con un declive de los ingresos en los países de Sudamérica y por tanto también con esta crisis global que todos conocemos que no está permitiendo adoptarlos en toda su amplitud. Ahí les he puesto un conjunto de investigaciones que venimos nosotros haciendo en relación a la tierra, a la agricultura, a la agroecología y su énfasis en cómo esto podría ser observado desde los objetivos de desarrollo sostenible. Las primeras ideas, seguramente esto ya lo han visto en el anterior seminario, pero aquí he querido comparar el cambio de matriz productiva de los países de Sudamérica en los últimos 50 años, ¿no? Y ustedes pueden ver a la izquierda de sus pantallas el uso del suelo, las condiciones del uso del suelo. En realidad en Sudamérica ya hemos, digamos, usado el 18% de nuestro suelo, está contaminado, lo que nos queda como ampliación de frontera agrícola cada vez es menor, pero lo más importante es este cambio de matriz productiva. Fíjense, el cultivo de la soya, ¿no?, que es el principal cultivo de los países de Sudamérica, ha pasado de menos de 1 millón a más de 60 millones de hectáreas en la región. Y ustedes, si van viendo, los cultivos que son de base campesina, como la papa, la yuca, el arroz, están disminuyendo. Y esto, por supuesto, es nuestra principal preocupación como Instituto de Desarrollo Rural, porque lo que intentamos hacer es trabajar para que las condiciones se reviertan en favor de una producción campesina que tiene que ver con la diversificación, que tiene que ver con la agroecología y con todos los bienes naturales que esto significa. Este cuadro seguramente también lo han visto a nivel global, pero es importante reiterar esto de que la inseguridad alimentaria y la mala alimentación son dos condiciones de la modernidad, ¿no? Y en términos absolutos, la población en Sudamérica que vive en condiciones de inseguridad alimentaria o mala alimentación, sobrepeso, es mayor a toda la población que existía en 1970 en nuestros países. Entonces, esto es uno de los puntos de mayor preocupación, que no tiene que ver solamente con las condiciones de alimentación, sino con las condiciones de vida, de trabajo, actividad física, familia, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un punto de entrada, por lo que instituciones como la nuestra continúan apostando por la ruralidad, por el campo, por la producción campesina e indígena afrodescendiente. Y estos son los temas centrales que nosotros venimos trabajando. Ahí está el mapa de Sudamérica. Todos los puntitos rojos que ustedes ven ahí son casos que nosotros sistematizamos, que llamamos de retorno a la tierra. Quiere decir familias, personas, comunidades, pueblos indígenas que lo que va del siglo han, han generado condiciones para volver al campo, han demandado al Estado. En algunos casos han sido tomas pacíficas, en otros casos tomas violentas, pero lo que intentamos demostrar es que hay un grupo de personas, un grupo de humanos muy importante que está volviendo a la producción de alimentos, está volviendo al campo y está viendo en esto una opción de vida. Un aspecto que no se considera en los ODS y que nosotros venimos discutiendo
es el de las tierras colectivas. En la estadística normal, oficial de nuestros países, lo que se calcula es lo que usa la familia para producir o la empresa, etcétera, ¿no? El concepto de tierras colectivas es mucho más amplio y tiene que ver con no solo el campo de producción, sino también todo el espacio de convivencia con la naturaleza, las aguas, los bosques, las serranías, etcétera. En Sudamérica esto hoy mismo ocupa un tercio del total de la superficie. Un tercio de la total de superficie está en manos de propiedades colectivas, sean comunidades indígenas, comunidades campesinas o quilombolas negras. El cambio climático, ¿no? El cambio climático y las funciones ambientales tienen que ver con esta idea de territorialidad colectiva. También, por supuesto, las dietas diversificadas, ¿no? Que no solo tienen que ver con las poblaciones originarias, sino también con las nuevas enfermedades y las nuevas tendencias de consumo. Hay nuevas mediciones, nosotros trabajamos en nuevas formas de comprender el empleo y el aporte económico del campo, y ahí discutimos el tema de la ruralidad versus la, las ciudades, lo que llamamos las condiciones de urbanidad, ¿no? Que en nuestro caso, como en todos lados del mundo, es un dato numérico. Sin embargo, esto está cambiando muy rápidamente. Nosotros tenemos grandes ciudades que prácticamente viven en condiciones de ruralidad o se desplazan permanentemente al campo. Uno ya no necesita residir de manera estable en el campo para tener, por ejemplo, una actividad económica. Y eso nos ha llevado a un nuevo concepto que es el de la doble residencia. Finalmente, el Internet, por supuesto, ha cambiado de manera radical la manera en que ocupamos el mundo. Un aspecto que quiero llamar también la atención es esto del mundo trastocado, porque tiene que ver con nuestras discusiones sobre la agroecología, por ejemplo, ¿no? En esta interrelación que hay de especies, no solo de humanos, sino animales, especies forestales, también enfermedades, etcétera, en el mundo, resulta muy complicado para las poblaciones locales conocer todo lo que está ocurriendo y muchas veces no tienen antecedentes en su memoria, digamos, para enfrentar nuevas problemáticas que ocurren, como el cambio climático es un ejemplo, pero con el cambio climático vienen nuevas especies y todo esto. Entonces, pensamos que la generación, el diálogo de conocimientos, esta es una tarea urgente y necesaria. Finalmente, el tema de la estadística global, ¿no? Nosotros discutimos, el gobierno de Bolivia ha planteado a la FAO, por ejemplo, introducir un nuevo cuerpo estadístico que visibilice, por ejemplo, la agroecología de manera nítida, que los gobiernos estén obligados a presentar lo que es la agricultura industrial, pero también las propuestas de otras agriculturas que tienen otros ingresos, otras formas de medirse. Por ejemplo, los cultivos diversificados, el multiestrato, etcétera, etcétera, que van más allá del rendimiento agrícola. Vemos que la FAO está haciendo ya algunos avances en esto, sin embargo, consideramos que todavía son insuficientes. A nivel territorial, nosotros trabajamos con el apoyo de Manos Unidas en dos territorios de Bolivia, la Amazonía y el Chaco boliviano, ¿no? Y aquí, claro, tenemos un enfoque de desarrollo de múltiples actores y nuestra idea es comprender la complejidad de las particularidades microterritoriales. Es verdad que muchas de las propuestas que tenemos a nivel global, a nivel nacional, a nivel macro territoriales, no terminan de funcionar a nivel microterritorial por las condiciones sociales y políticas que allí ocurren. En general, si ustedes ven el mapa anterior, las comunidades campesinas indígenas tienen un patrón de asentamiento, ¿no? Y también es verdad que no están en las tierras más productivas o en las tierras arables, por ejemplo, ¿no? Están en las tierras montañosas
y muchas veces en las tierras que a la agroindustria no les va a interesar. Sin embargo, esto no solo es una limitante, sino también es un reto para las comunidades campesinas indígenas. Yo tenía un profesor de biología que una vez le pregunté si estos modelos de computadora podían realmente predecir lo que iba a ocurrir con el suelo. Y él me decía, no, pueden predecir, pueden darte alguna indicación, pero no cuentan con la potencial de cambio que tenemos los humanos, ¿no? Los humanos realmente podemos hacer más de lo que se pueda predecir, y esta es la idea de trabajar a niveles micro territoriales. Sin embargo, también proponemos sistemas de medidores e indicadores para observar los avances deseados, y con eso volvemos a hacer el entronque con los objetivos de desarrollo sostenible, porque desde nuestro punto de vista, la ventaja principal que tienen los ODS es que son de cumplimiento obligatorio de los estados. Entonces, los sujetos de derechos pueden afirmar a través de estas herramientas y, por supuesto, a través de las formas de medirlo, las obligaciones que tienen los estados, las organizaciones multilaterales y las organizaciones que contribuimos con ellos. Finalmente, quiero mostrarles unos gráficos que para nosotros resulta importante en el tema de la producción agroecológica, campesina, indígena y afrodescendiente, y es cómo nos organizamos en las ciudades, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando del interés que tenemos de que esta producción cada vez se vaya ampliando y cada vez sea más consumida en las ciudades, y también un derecho de todos los humanos de poder elegir nuestros sistemas alimentarios. Y en esa idea hemos trabajado unos modelos en distintas ciudades de Bolivia para comprender cómo funcionan los sistemas alimentarios en los mercados y cómo la producción agroecológica podría también distribuirse y participar de una manera importante en lo que es la comercialización, el consumo y esta forma de organizar productores y consumidores. Aquí encontramos un modelo que funciona en el Alto de La Paz, no sé si conocen, la ciudad indígena más grande, que nosotros pensamos que es el más sostenible, ¿no? Que funciona en base a ferias barriales autoorganizadas por los vecinos y los comerciantes, con una participación importante de productores, pero también de intermediarios que permiten tener la suficiente variedad de productos que demanda finalmente no solo la canasta familiar, sino el conjunto de la población dividida en grupos de edades, género y todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir para dar una mirada general de lo que estamos haciendo en Sudamérica, nuestras principales preocupaciones y las salidas que nosotros proponemos. Gracias. Muchísimas gracias, Óscar, por esta exposición tan concisa, tan al grano, donde nos has ayudado a recorrer ese camino, ¿no?, entre los ODM, los Objetivos de Desarrollo Humano, y los ODS, las dificultades que encontramos hoy día con esta nueva agenda de desarrollo, los problemas de alimentación, que son ahora mayores que hace 50 años, como has mostrado muy bien, y toda esa nueva apuesta desde este nuevo enfoque territorial que estáis trabajando junto con Manos Unidas en Bolivia, y que desarrolla todas estas herramientas, ¿no?, que nos ayudan también a vincular. Me ha parecido muy interesante el enfoque de derechos con la nueva agenda de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, como una manera también de fortalecer el desarrollo rural. Bueno, muchísimas gracias por esta visión de esta big picture, ¿no?, esta panorama global, y cómo lo estáis trabajando de manera territorial justo en un país tan interesante y tan desafiante como Bolivia. Muy bien, pues en segundo lugar vamos a pasar ahora a escuchar a Gabriel Trenzado, que es director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, y tiene un currículum muy interesante porque él es de origen canario, pero es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, especialista en Derecho Comunitario en la Cátedra Jean Monnet,
máster en fiscalidad en la Universidad de Valencia. Creo que te has recorrido todo el territorio, formándote probablemente con los mejores, ¿no? Él es muy especialista en temas comunitarios. Ha trabajado en diálogo civil con la Comisión Europea, en distintos foros nacionales e internacionales, y ha representado a las cooperativas españolas agroalimentarias en todos estos foros. Actualmente es director general y nos va a hablar de la política agraria común y la sostenibilidad. Adelante, Gabriel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Efectivamente, mi formación es lo que uno estudia en la universidad, pero al final llevo 23 años trabajando para el cooperativismo agroalimentario, gran parte de ello en las instituciones comunitarias, porque tuve la oportunidad de dirigir la delegación que tenemos en Bruselas durante 8 años y bueno, pues, ese ha sido mi bagaje durante mucho tiempo y el estar por toda España viendo las cooperativas, que como todos saben, las cooperativas son las empresas de los agricultores y los ganaderos y es la herramienta fundamental que les ha llevado a ser eficientes en los últimos 100 años, ¿no? Es un modelo empresarial, creo, fundamental, que nace del campo y que mucha actividad económica a nivel mundial nace del cooperativismo, aunque muchas veces no lo sepamos, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco en lo que ha sido la política agraria comunitaria, en lo que es la política agraria comunitaria y en relación a la sostenibilidad, es importante pensar que la política agraria comunitaria en sus orígenes, ya a finales de los años 50, y que es fruto de la necesidad que se generó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Donde había una escasez de alimentos, pues ha tenido unas transformaciones muy importantes y es importante conocer esto para saber la relación que tiene en la actualidad con la sostenibilidad, que generalmente solemos pensar que es la sostenibilidad medioambiental, pero nosotros decimos también que ambiental, social y económica, ¿no? Porque están íntimamente vinculadas y sin la una sin la otra es difícilmente comprensible. Hay que recordar que si bien la política agraria comunitaria ha pasado históricamente de ser una política que gestionaba los mercados, un sector económico, a partir de una gran reforma que hubo, se inició en el 92, pero sobre todo en el 2005, 2004, 2005, pasó a una política que se basaba sobre todo en apoyar la compensación de ingresos de los agricultores y en la fecha, actualmente, ya ha girado a una compensación de producción de bienes públicos, sobre todo bienes públicos medioambientales, ¿no? Que es un poco la tendencia. Y estas tres políticas, o sea, estas tres orientaciones, lo que han llevado es a que, bueno, el mercado y el impacto en los productores haya sido una, y sin embargo, los objetivos de la política agraria comunitaria no hayan cambiado en 50 años. Siguen siendo los mismos. El artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sigue indicando, porque no han cambiado a pesar de las múltiples reformas, que la política agraria comunitaria tiene que fomentar la productividad, garantizar un nivel equitativo de vida en las zonas rurales, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de abastecimientos y sobre todo la más importante, que es lo que hemos comprobado, que es garantizar unos precios razonables al consumidor. Y digo que es la más importante porque aquí es la clave de cómo se está viviendo el debate últimamente, ¿no? Eh, ¿Qué ha producido la reforma? En la medida que se ha orientado al mercado y que se ha utilizado unos fondos que son muy importantes a, a decirle al productor europeo, usted produzca lo que el mercado le pide, que eso en la teoría está muy bien, pero los tiempos de la agricultura y de la producción son muy diferentes a los tiempos del mercado, sobre todo cuando son especulativos. Eh, y sobre todo, todo este impacto que ha tenido en la regulación de mercados nos ha llevado que, por ejemplo, en España, en los últimos 8 años, hayamos perdido, hemos pasado de más de 900.000 activos agrícolas de productores a poco más de 600.000. Esto puede ser entendido como una consolidación lógica porque tenemos, evidentemente, entidades productivas muy pequeñitas, pero bueno, ya nos planteamos que básicamente lo que ha pasado es que poco a poco han ido yéndose del sector pues muchas explotaciones que no son eficientes y no son productivas o no son competitivas. Y eso está marcando pues muchos de los retos que tenemos en la actualidad. Realmente desde el 2016, que es la última reforma, bueno, la penúltima reforma, esta última fue el 2020, lo que ha ocurrido es que al productor se le dice, pues bueno, usted
produzca lo que le es rentable, pero además yo los pagos ya no se los voy a dar por una compensación de rendimientos, que parcialmente sí, pero usted va a recibir una ayuda pública compensatoria en función de los bienes públicos, fundamentalmente medioambientales, porque la preocupación medioambiental, que casualmente no están en estos principios y en estos objetivos de la PAC que llevan vivos desde hace 50 años, pues le voy a compensar esos bienes públicos que realmente al final el mercado pues no compensa, ¿no? ¿Y esto qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que concretamente en España y los países mediterráneos haya habido una reorientación productiva a aquellos productos en los cuales teóricamente pues se es más rentable, pero con la falta muchas veces, la gran atomización y la falta de organización, pues lo que es rentable en un principio, pues se colapsa a nivel de la producción y deja de ser rentable posteriormente, ¿no? Y a esto se le impacta también pues, la realidad que el cambio climático es una realidad que está apretando las explotaciones, aquellos que no son tan eficientes y que además tienen que hacer una serie de inversiones para poder adaptarse, pues no están pudiendo ser capaces de hacerlo y es una de las causas por las cuales estamos teniendo no abandono inmediato, pero sí que hemos visto en los últimos años, sobre todo en la última década, un envejecimiento paulatino y una falta de rejuvenecimiento y que hayan entrado además otros actores en el sector, que son fondos de inversión o grandes productores, que son rentables y que pueden aprovechar la rentabilidad. Porque sin rentabilidad difícilmente se puede invertir en sostenibilidad medioambiental. Y ahí las cooperativas hemos jugado un papel fundamental, porque las cooperativas como empresas de los productores, es decir, cooperativas son empresas cuyo proveedor y propietario es la misma persona y el receptor del servicio también es la misma persona que es este productor, pues es lo que le permite satisfacer las necesidades que por sí solo no puede ofrecer. El sector productor es atomizado, es pequeño en relación a quien tiene que vender, que suele ser un industrial, o al mercado donde tiene que vender, que muchas veces no alcanza, y por tanto lo que hace una cooperativa es ser más fuerte en el mercado para acceder, avanzar en la cadena de valor, tiene un acceso a los medios de producción de manera más eficiente por las compras y ventas en común, también puede conseguir un asesoramiento adaptado y profesionalizado que individualmente no puede conseguir, y, y además puede acceder a una innovación y últimamente a un conocimiento propio que antes nos daban y nos siguen dando grandes multinacionales de una manera general, pero que cada vez más con el cambio climático necesitamos afinar mucho más en el conocimiento y en la manera de cómo producirlo más adaptado, sobre todo en las explotaciones mediterráneas, ¿no? Semillas adaptadas, cómo conseguir rendimientos en condiciones diferentes, etcétera, porque estamos viendo un verdadero cambio moderno. Lo que estamos viendo últimamente, ya para terminar esta primera intervención, es que en Europa se hizo un gran pacto verde en el 2019, justo se empezó a pensar antes del COVID, pero en el 2020 fue cuando se publicó en medio del COVID, ¿no? Donde se demostró que el abastecimiento de alimentos y la producción agrícola era absolutamente básica y fundamental para la sociedad. Ya lo sabíamos, pero se puso manifiesto en esa época. Eh, lo que ha planteado el Pacto Verde es un gran dilema en la Unión Europea, donde lo que parecía olvidado, que era que el abastecimiento alimentario se daba por seguro, pues ha vuelto a poner de manifiesto que no lo es tanto, ¿no? En primer lugar, porque el Pacto Verde de la Unión Europea, de los cuales cuelgan una serie de estrategias, ¿no? Que en el sector alimentario europeo, sobre todo, afectan la estrategia de la granja a la mesa y la biodiversidad 2030, plantea unos objetivos muy ambiciosos, pero no aporta ninguna herramienta novedosa. La política agraria sigue siendo la misma y, por tanto, lo que hace es apretar al sector productor, pero en los objetivos, pero sin decirle cómo llegar. Y realmente no hay estudios de impacto, ni tampoco se sabe cómo alcanzar esos objetivos tan ambiciosos que se aplican a producciones muy diferentes, a países muy diferentes como la Unión Europea, y esto ha generado, obviamente, una desafección del sector que ve como esta falta de valor en la cadena, donde el sector productor generalmente ante las especulaciones pues suele perder, pues se ha puesto de manifiesto el gran dilema que hay actualmente, que es sostenibilidad y mercado. ¿Cómo conseguir ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, que tengamos unas zonas rurales con personas y con futuro, y sobre todo que eso se consigue a través de la actividad económica que sigue siendo la actividad productiva, que es que sean rentables las explotaciones?
Ese es el principal dilema que tenemos y que en muchas sociedades, al menos en la europea, se da por hecho y no es del todo, no es así, y estamos en este buscar herramientas en las cuales coordinar y hacer coherentes políticas comerciales de libre mercado, de libre competencia, hasta qué punto hace falta planificar o no el sector agroalimentario y qué impacto tiene en los diferentes eslabones de la cadena, especialmente en el sector productor, que es el más debilitado y el que más difícil tiene la rentabilidad y el acceso al mercado. Ahí las cooperativas tenemos un papel fundamental, como todas las empresas, jugamos un papel de dimensión económica, de acceso al mercado, de inversión, pero obviamente, como somos un sistema democrático empresarial, el acceso es libre y por tanto no todas las decisiones de los productores es pertenecer a cooperativas, son libres de estar o no estar, pero es una realidad que tenemos que afrontar. Tenemos un papel fundamental, pero en Europa el dilema está en cómo abordar la sostenibilidad y al mismo tiempo la rentabilidad económica que nos permita además abastecer a la sociedad de alimentos sanos en cantidad y a unos precios razonables. Y razonable no siempre es el precio, el bajo precio, porque el bajo precio posiblemente nos lleva a la insostenibilidad del futuro. Yo lo dejo aquí y estoy abierto al debate posterior. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que creo que has generado más preguntas que respuestas, por lo menos la sensación que a mí me ha dado, con lo cual, pues fenomenal para luego suscitar el debate, ¿no? Cómo lograr ese equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad, sin olvidar que sostenibilidad es además los tres pilares, como has dicho también al principio, ¿no? Ese papel fundamental de las cooperativas y cómo llegar a ello. Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Cómo llegar a esos objetivos y cómo apoyar al pequeño productor, y cómo abastecer a la población y cómo, entre todo eso, ser sostenibles y con el medio ambiente y con el cambio climático. Pues vamos a ver la tercera ponencia del profesor José Esquinas y nos ayuda también a responder a todas estas preguntas. Don José, porque tiene ya un currículum tan extenso y es tan conocido y sobre todo tan querido por todos los que estamos en el mundo de la cooperación al desarrollo, por el mundo agrícola, por el tema medioambiental. Don José es ingeniero agrónomo, es doctor en genética, es humanista, activista, máster en horticultura por la Universidad de California, profesor universitario, investigador, y ha trabajado durante más de 30 años en la FAO, en la Organización para la Agricultura de Naciones Unidas, y presidió durante una década el Comité de Ética de la FAO. Tiene muchísimas publicaciones, ha dado muchísimas conferencias, sería imposible repasarlas ahora todas y sobre todo, bueno, pues yo creo que es un sabio del tema agrícola, cambio climático, agricultura, población, humanismo y bueno, pues don José, espero que nos puedas iluminar también en todo este debate que ya estamos viendo, ¿no? Cómo combinar el alcance de los objetivos sostenibles con la rentabilidad, con las políticas agrarias comunitarias, cómo aterrizar esto en los países del sur, cómo apoyar a los productores europeos, españoles, mediterráneos, bueno, todo este debate en el que ya estamos metidos y esperamos que nos puedas iluminar ahora también con tus palabras desde esa nueva, hacia unas nuevas políticas agrarias. Te habíamos pedido que hablaras. Pues un placer y un honor contar contigo, con usted en esta sesión y tiene la palabra don José. No. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a todos. Para mí es un inmenso honor y un gran placer el tener el privilegio de participar en esta mesa. Yo realmente solución es difícil, pero sí que puedo aportar una serie de reflexiones basadas también en la experiencia. Mira, mi trabajo en la FAO durante 30 años me ha permitido visitar más de 120, 130 países y tener una idea un poco de qué está ocurriendo en estos momentos, por qué estamos como estamos y aportar esas reflexiones de qué manera, qué tipo de políticas no están funcionando. Si miramos un poquito en la historia reciente, yo recuerdo los primeros viajes por muchos países, te hablo de hace, pues de los años 70, los sistemas agroalimentarios eran distintos.
No solo, bueno, la cultura, la civilización, la forma de pensar, todo era distinto en cada lugar. A cada lugar que llegabas era una maravilla de algo nuevo que encontrabas. Y los sistemas agroalimentarios estaban perfectamente adaptados a las condiciones locales en cada uno de estos lugares, lo cual era clave porque eran parte de la naturaleza. En los últimos años se ha producido un fenómeno en el que, no de la unificación o globalización, sino la uniformización, que no es lo mismo. Y se ha tendido a un único sistema agroalimentario, que es la agroindustria globalizada, en el que los alimentos viajan muchísimos kilómetros y en el que incluyen un costo medioambiental enormemente alto y no siempre adaptado a las condiciones locales. Claro, esto por una parte dices, pero ha aumentado la producción de alimentos, evidentemente, mucho. Se produce más y más barato. Luego vemos a qué costo. Partamos de un hecho de que para mí una definición muy simple de agricultura o producción de alimentos es transformar los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en alimentos. Y eso lo puedes hacer pues desde un campito tradicional hasta en un laboratorio muy sofisticado. Pero en todos los casos, en todos, la base es recursos naturales del planeta limitados y perecederos. Esa es la gallina de los huevos de oro. Si destruimos esos recursos naturales, hemos matado la gallina y se han acabado los huevos de oro. Entonces, lo que está ocurriendo en estos momentos, a mi juicio, es que se está produciendo sin tener en cuenta esos recursos o abusando, contaminando estos recursos que hasta hace bien poco eran considerados patrimonio común de la humanidad. En la medida en la que lo hemos utilizado con exceso, se han ido privatizando en gran parte y al privatizarse se han privatizado porque era rentable el comerciar con ellos porque eran escasos. Pero al privatizarse se ha especulado, ahora se está especulando en el mercado de futuros de los alimentos y entonces los precios ya, el alimento ha dejado de ser algo sagrado, ha dejado de ser un derecho, ha dejado de ser la base de la vida para ser una pura y nuda mercancía. Esto, a mi juicio, está a la base de muchos de los problemas que nos enfrentamos. Y yo quisiera un poquito hablar de que, claro, la agricultura sostenible es la agricultura que mantiene esos recursos que, como dice un proverbio africano, no nos pertenecen, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos y de nuestros nietos. La agricultura que ahora mismo se está practicando en muchos lugares, la agricultura globalizada de la especulación de pequeñas, grandes, perdón, de grandes y muy pocas corporaciones internacionales, esos no está teniendo en cuenta esos recursos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué efecto, qué relación hay entre agricultura y medio ambiente, agricultura y cambio climático? Pues mira, te doy algunos datos. De los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, 11.000 millones de toneladas métricas, o sea, el 29% de esos gases proceden del sector agroalimentario, de este sector agroalimentario. En cuanto al agua, está utilizando el 75% del agua dulce del planeta para ese sector agroalimentario. De las tierras cultivables, la sobreexplotación ha llevado a la degradación del 60% de estas tierras. O sea, los microorganismos que vivían en estas tierras, y fíjate que un centímetro cúbico de tierra fértil tienen más miles de millones de microorganismos que seres humanos han vivido en la historia de la humanidad, pues están siendo destruidos también como consecuencia de esto y tenemos que aumentar la alimentación artificial a las plantas. La biodiversidad, pues hemos pasado, datos de la FAO, de tener 7.000, 8.000 especies distintas que alimentaban a la humanidad, a que hoy son no más de 150 las especies cultivadas y comercializadas. Y dentro de esas, los datos también de Naciones Unidas son que el 90-92% de las variedades tradicionales que tenían nuestros abuelos, adaptadas a las condiciones locales de cada lugar, pues se han perdido para siempre. Yo colecté 380 y tantas variedades de melones para mi tesis doctoral en España. Hoy no se encuentran comercialmente más de 10 o 12 variedades.
Y además esas variedades, por exigencias de ley, de una ley a mi juicio absolutamente injusta, tienen que ser uniformes y estables, lo que significa que se les castra de la capacidad que tienen las plantas, que es la diversidad intravarietal, su capacidad de seguir adaptándose y de que el agricultor pueda guardar sus variedades y sembrarlas al año siguiente, porque realmente ya no puedes hacer selección cuando todo es uniforme. Toda esta serie de abuso, uso y abuso de los recursos naturales nos está llevando a una situación bastante insostenible. Fíjate, producimos el 60% más de los alimentos que la humanidad necesita para nutrirse. Y sin embargo, 852 millones de, 32 millones de, 832 millones de personas pasan hambre, lo que significa que unas 35.000, 40.000 personas mueren de hambre cada día, más de aquellos que morían en la peor época de la pandemia del COVID. Entonces, esta es la verdadera pandemia. Pero ¿cómo se puede dar esta contradicción de que producimos mucho más y sin embargo el número de hambrientos no bajan? De alguna manera es esa mercantilización que ha llevado a que el alimento ya no se produce para alimentar, sino para vender. Yo recuerdo cuando era niño y un trocito de pan se me caía al suelo y mi abuelita, mi mamá decía, Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. El alimento era la base de la vida. Hoy no, hoy, mira, una tercera parte de la producción mundial de alimentos se pierde y se desperdicia por el camino. La mayor parte de ellos terminan en la basura, al menos en los países desarrollados estoy hablando. En los países en desarrollo hay otra serie de razones, pero en España estamos de 7,7 millones de toneladas métricas se pierden y se desperdician cada año, 160 kilos por habitante y año, y el 30% de lo que tiramos a la basura en envases sin abrir porque ha caducado. Es evidente que hemos perdido un poco el norte en todas estas cosas. Son cosas sin sentido. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿cómo se puede solucionar además este problema? Yo creo, y voy a intentar ser más rápido porque si yo tenía aquí muchas más cosas. Mira, sí, quiero decirte alguna cifra. Solamente el efecto sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, solamente los alimentos que estamos perdiendo, que estamos desperdiciando, que estamos tirando en la basura, para producirlo se han utilizado 28 veces la superficie de toda España si toda España fuese fértil. 1.400 millones de hectáreas. Para producir los alimentos que no van a llegar a ninguna boca, se han utilizado la cuarta parte del agua dulce del planeta. Para producir los alimentos que estamos tirando y para transportarlos y transformarlos, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. El alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre 3 y 4.000 kilómetros. Es con todo lo que eso supone de contaminación medioambiental. Por eso, en transportarlos y transformarlos, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Todo esto como afecta a esos recursos naturales que son imprescindibles para que nuestros hijos puedan seguir comiendo. ¿Tiene solución toda esta serie de cosas? Sí. Y como te digo, voy a intentar hablar más o intentar decir más lo concreto, luego habrá un debate. Yo creo que la solución empieza desde el punto de vista, hay una serie de aspectos técnicos, de aspectos económicos y de aspectos jurídicos. Desde el punto de vista de los aspectos técnicos, tenemos que tender a la producción local y la agricultura familiar. Alguien dice, pero bueno, la agricultura familiar, sobre todo en los países desarrollados, tiene un sentido. Pues te digo una cosa, un estudio de la FAO del año 2014 muestra que casi el 80% de los alimentos que se producen en el mundo, no los que se tiran en la basura, no los que se pierden en el camino, sino los que llegan a la boca del consumidor, casi el 80% proceden de agricultura familiar y el pequeño agricultor. La pregunta, ¿quién está alimentando al mundo? No qué agricultura produce más, sino cuáles sirven para alimentar y cómo. ¿Sí? Entonces, la agricultura familiar es clave. Y eso a su vez significa mayor uso de esas variedades tradicionales adaptadas a las condiciones locales. ¿Quiere eso decir que tienen que ser aquellas variedades como estaban? No, mejoradas. Pero la investigación que hay que realizar, no cabe ninguna duda, y es fundamental,
tiene que ser en sinergia con los conocimientos tradicionales, a base de una mejora genética participativa, con los agricultores, los mejoradores y, si es posible, los consumidores. Esas son las nuevas paradojas, los nuevos caminos que yo creo que son imprescindibles ir hacia ellos. ¿Eh? Esto además establece una sinergia importante. Esto sería un poquito la parte más técnica: localización, diversificación e investigación con sinergia. La parte económica, aquí viene otro tema. ¿Cuál es el costo oculto de los alimentos? ¿Cómo es posible que produzcamos más y más barato y que, sin embargo, esto no se refleje, esa forma de producir insostenible no se refleja en el precio? Mira, hay un estudio precioso, hay muchos últimamente sobre lo que se llama coste oculto de los alimentos. Pero hay uno que quiero hacer mención especial, del grupo ETC en Canadá, que muestra que por cada euro que nosotros pagamos, al menos en Europa y en Estados Unidos, en el mercado, por un producto de la agroindustria globalizada y que viene muchas veces de lejos, por cada euro que pago yo o paga usted, todos nosotros, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los efectos negativos que está teniendo sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Entonces, el precio real de esos alimentos no es uno, o el costo real, el precio sí es uno, pero el costo real es 3. Entonces, esto está llevando a que, cuando hablas con un economista, si le cuentas estas cosas, de bueno, pero es que los daños medioambientales son externalidades del sistema. Pues, amigo mío, estamos externalizando esos costos a las generaciones futuras, a los países más pobres o al medio ambiente, que después tenemos que pagar de todas maneras. Entonces, yo creo que tendría mucho más sentido que la producción sea siempre sostenible, considerando la tierra como un capital, no como una renta permanente. Esto es lo que hacían los antiguos cuando en su momento dejaban barbechos o hacían alternancia de cultivos, porque el mayor tesoro que tenían es su tierra que van a dejar a sus hijos. Hoy el gran problema es que mucha de esta gente la sobreexplota, primero porque es la única manera de poder competir con productos que vienen de Nueva Zelanda más baratos, o que vienen de Brasil, o que vienen de donde quiera que vengan, y entonces sobreexplotan la tierra y, si es preciso, la malvenden para dar una carrera a su hijo que se pueda ir del campo. Pero claro, si el precio real de ese alimento, que es el coste que tiene, en vez de ser 1 euro, son 3 euros, se habría acabado el campo empobrecido, el éxodo rural, el envejecimiento rural, y por tanto se habría cambiado también la España vaciada o el mundo rural vaciado a nivel mundial. Yo creo que es muy importante este tema de los costes ocultos. Hoy, que sabemos que los recursos naturales son más limitados que nunca, es imprescindible que quien contamine pague. Y desde ese punto de vista, creo que los tratados de libre comercio, que muchas veces están a la base del comercio un poco salvaje y desorganizado, con competencia desleal, tengan muy en cuenta las cláusulas medioambientales, porque la tierra es de todos y no tenemos el derecho de destruirla en una sola generación. Y porque, como dice el Papa Francisco, los problemas medioambientales y los problemas sociales, como el hambre y la pobreza, son las dos caras de una misma moneda. Y no podemos separarlos porque están intrínsecamente unidos. Y los que más sufren con los cambios medioambientales van a ser y son los países más pobres. Entonces, el otro tema sería la parte jurídica, una serie de políticas jurídicas que es imprescindible que las cumplamos. Y se trata aquí de 3 niveles, a mi juicio. Uno, hay una serie de leyes ya desarrolladas que no se están cumpliendo. Estoy hablando del Convenio de Diversidad Biológica. Estoy hablando del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que tiene un artículo 9 que se llaman derechos del agricultor, del agricultor tradicional sobre todo. Estoy hablando de la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos. Todos estos acuerdos han sido hechos por todos los países del mundo y aprobados, algunos unánimemente, otros por la inmensa mayoría,
pero no se están cumpliendo en muchísimos países, incluyo el nuestro. Sobre todo algunas de sus cláusulas. Y, por supuesto, el derecho a la alimentación como derecho fundamental. La alimentación no es una mercancía. El alimento no es una mercancía, es un derecho, que naturalmente tiene su costo, su costo real. Eso sería cumplir esa serie de leyes y hay muchas más. Otro es, hay leyes que hay que modificar. Y hablaba antes del tema de muchos tratados de libre comercio, las cláusulas medioambientales, y en esa, permíteme que te diga un ejemplo, el artículo 27.3b del TRIPS, de la DIP, que exige que las variedades, las plantas cultivadas, que las plantas comercializables, que las plantas intercambiables, para poder ser vendidas, para poder ser sembradas, tienen que ser uniforme y estable. Como he dicho antes, eso es una barbaridad jurídica, porque estamos impidiendo la evolución, sobre todo en una época en que tienen que adaptarse, capacidad de adaptarse esas plantas a los cambios climáticos y a los cambios medioambientales, y lo estamos impidiendo de esta manera. Yo creo que este tipo de cosas es imprescindible cambiarlas porque realmente solo están beneficiando a las grandes empresas semilleras que mira por dónde son las mismas que nos producen los productos agroquímicos que te venden en un único paquete. Y luego hay una serie de leyes nuevas que son imprescindibles y que tienen que impedir por ley que la pérdida y desperdicio de alimentos. No hay derecho a tirar a la basura una tercera parte o a perder y desperdiciar una tercera parte de la producción mundial mientras la gente pasa hambre. O aquellas leyes que tienen que ser las intergeneracionales, los derechos de las generaciones futuras. No podemos comernos el pan de nuestros hijos. El pan para hoy, hambre para mañana, no tiene ningún sentido. Y en algunos países han desarrollado lo que llaman el defensor de las generaciones futuras, que no votan y no consumen, pero como no votan, no están presentes en el Parlamento, lógicamente, porque son nuestros nietos o nuestros bisnietos, pero ya hay alguien que las está representando sus intereses. En fin, creo que habría muchas más cosas de las que se pueden hablar y yo creo que es imprescindible tenerlo en cuenta y sobre todo tener en cuenta también que no se trata solo de producir las leyes, sino de implementarlas. Y para implementarlas es preciso el palo y la zanahoria. Es preciso que tengan unos incentivos para los que lo cumplen bien y unos desincentivos que pasan por un castigo a quienes las cumplen mal. Hoy sobre todo el tema del que te decía, de que el que contamine paga. Esto es absolutamente imprescindible. Y en ese aspecto, yo creo que aparte de que las políticas los ciudadanos tenemos mucho que ver con que esto se cumplan o no. No podemos decir, no, la culpa es solamente de la voluntad política, que lo es, pero además es de todos y cada uno de nosotros. Porque si yo estoy comprando mucho más de lo que necesito para tirarlo a la basura, es mi responsabilidad. Comprar es un acto político. Y cuando compro una cosa o compro otra, estoy incentivando o desincentivando un tipo de producción u otro tipo de producción. Una producción sostenible o una producción insostenible. Creo que tenemos que transformar nuestro carro de la compra pacíficamente en un carro de combate por un mundo sostenible, por un mundo mejor. Pero también es el ciudadano el que además a través de sus votos muchas veces elige un tipo de políticas u otro tipo de políticas. Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de sobrevivencia de la humanidad, el respetar unos recursos naturales imprescindibles y que la agricultura, el producto agrícola, tiene que tener su valor real, incluidos los costes medioambientales o los costes sobre la salud humana. Y en ese sentido, yo recuerdo en el año 92, en la primera cumbre de Río, de la primera cumbre de la Tierra, allí surgió el eslogan, el que contamina paga. Y hubo un solo país que en aquel momento decidió, nada más llegar a su país, hizo un proyecto de ley que se llamaba el que contamina paga. La cumbre de la Tierra empezó el 12 de junio y en septiembre este país, que era Holanda, ya tenía la ley en su parlamento. ¿Creéis que esa ley pasó? No, no solo no pasó, sino que como consecuencia de ella cayó el gobierno. Si no existe una conciencia popular, ese tipo de leyes no pueden pasar. Y yo diría más, conciencia y presión popular son imprescindibles para que el político pueda realizar su función. Y aquí sí tenemos de nuevo una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
No sé si se ha acabado mi tiempo, si no digo algo más y si no paro. Pues muchísimas gracias, don José, por esta exposición tan intensa, ¿no? Y tan vivida. Me ha encantado la frase de tenemos que transformar nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor. Creo que el Papa Francisco te compraría también esa frase con esa expresión, ¿no? Y toda Creo que esta comparto el parte, 99% del pensamiento del Papa Francisco, al que totalmente. admiro profundamente. Totalmente. Yo creo que además lo que comentabas ahora al final, ¿no? Hablando de esa necesidad de conciencia ciudadana, el acto de comprar es un acto político, la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir también nuestros productos, qué estamos haciendo, qué estamos apoyando, eh, y ser conscientes de toda esta dinámica y de toda esta problemática de la sostenibilidad. El Papa lo expresa muy bien, ¿no? Yo creo que hay un concepto que es fundamental, que es el de la conversión ecológica. Ya lo decía en Laudato Si, lo vuelvo a recordar ahora en la nueva exhortación que hizo recientemente, ¿no? de Laudate Deum. Pero es esa conciencia de que somos parte de la creación, ¿no? No somos los dueños, sino custodios de la creación. Y él lo expresa muy bien y llama la atención a toda la humanidad para que sean conscientes de esa necesidad de conversión también a esa visión de la tierra como nuestra casa común, ¿no? Que nos va a permitir vivir en ese equilibrio que estamos todos buscando y necesitando, ¿no? Has expresado muy bien, bueno, las distintas, bueno, por supuesto, la descripción y el diagnóstico que has hecho bueno, del exceso de desperdicio, de la capacidad de cómo estamos destruyendo los recursos naturales, de cómo se está realmente produciendo en contra de lo que es el medio ambiente, cómo estamos destruyendo la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y esa denuncia que has hecho de toda esa parte, ¿no? De cómo estamos malgastando, convirtiendo la tierra en un producto de consumo y no tanto en un capital, ¿no? Que era siempre lo que defendíamos, bueno, se ha defendido tradicionalmente, Si ¿no? me permites una Sí, cosita, sí. yo te diría que hoy tenemos la capacidad humana, técnica, científica, de todo tipo, de transformar la Tierra en un paraíso. Y sin embargo, la Claro que estamos sí. transformando en un infierno. Y el propio secretario general de Naciones Unidas hace un par de meses dijo esta frase terrible: hemos abierto las puertas del infierno. Hay que cambiar rumbo. No hay más remedio. No hay más alternativa. No es cuestión de buena voluntad, es cuestión de absoluta necesidad. Y Mm, es cuestión de sí. ética, de valores y de responsabilidad. Ujú. Exacto. Bueno, vamos a pasar ahora a un debate, un turno de preguntas. Algunas están llegando ya por el chat. También los otros ponentes, si abren sus micrófonos, pueden preguntarse también entre ustedes si lo consideran también, si les ha suscitado, ¿no? Alguna pregunta. Pero para ir un poco lanzando el debate y animando a todos nuestros seguidores. Voy a empezar con una pregunta que nos ha llegado para Óscar Dazoberri, de Silvia, que dice, usted dijo que tenemos derecho a elegir cómo nos alimentamos. ¿Qué opina de que el lobby de la agroindustria oculte en el etiquetado de los alimentos que contienen transgénicos? Sí, muchas gracias. Voy a aprovechar también para quizás unas reacciones a las dos ponencias que se hicieron y respondo a esto. Fíjense, yo creo que de diferente manera lo que Gabriel nos propone en términos de producción y sostenibilidad, lo hemos vivido en estos días en el Foro Panamazónico, un evento muy grande que se realizó aquí en Bolivia, con gente de muchos países. Y claro, mientras muchos activistas hablamos de sostenibilidad, nos olvidamos que ahí las personas viven del día a día y tienen cada vez más necesidades, incluso monetarias, ¿no? Comprar la tarjeta para hablar por celular, que ahora tiene que ver con la educación de los hijos, etcétera. Entonces, yo vi que, y tengo la sensación, trabajando en la Amazonía sobre todo, que mucha gente se pregunta esto, dice, ¿estamos por la sostenibilidad? Por supuesto que sí, pero
necesitamos pues ingresos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve? Y los productores en todos los niveles yo creo que viven en un estado de incertidumbre. Yo vengo de hijo de campesinos y bueno, la incertidumbre como que era de más largo plazo, digamos, ¿no? Mi papá se animaba a sembrar todavía viñedos, es decir, pensaba en 30 años. Hoy es difícil que un agricultor ponga un manzano pensando en los próximos 10 años o siembre una planta de cacao pensando en los próximos 20 años. Entonces, ahí necesitamos trabajar más en certidumbres que vengan desde el mercado, desde el Estado y todo ello. Y el tema de las contradicciones, pues, que tiene que ver con el etiquetado y todo ello, ¿no? En nuestros países, el tema del ingreso básico de las personas es un aspecto político imprescindible. Entonces, claro, los estados necesitan mantener los precios bajísimos de los alimentos, ¿no? Más allá de todas las consecuencias que nos mostró José en temas de salud y todo ello. Y ahí hay una contradicción, porque al mismo tiempo que somos países que todavía tenemos una base campesina muy fuerte, tenemos ciudades que no dan trabajo, no abastecen en trabajo para las personas, seguimos expulsando a las personas a las ciudades y sin embargo no tenemos cómo satisfacer sus medios de vida. Entonces yo creo que ahí hay muchas contradicciones que no se afrontan debidamente, ¿no? El tema de la alimentación está claro, o sea, nuestros países por mantener los alimentos baratos y un costo de vida relativamente factible, digamos, de garantizar con una seguridad social mínima, les hace tomar este tipo de decisiones. En el derecho a elegir los alimentos, yo creo que hay dos corrientes que es necesario compatibilizar. Una es la de que las personas podamos acudir al mercado y haya suficiente diversidad como para satisfacer no solo, digamos, lo que sea el gusto, la moda, etcétera, sino también las recomendaciones médicas que tenemos cada uno, ¿no? Yo cuando hablaba de la obesidad decía esto no es un tema solo de alimentación, sino también pues de estilos de vida, vivienda. Mientras tenemos ciudades más hacinadas, la gente se mueve menos, los niños se mueven menos, y entonces tenemos todo este problema. Entonces tiene que ver con las personas, pero también con el Estado, ¿no? Y son muy pocos los gobiernos que están dispuestos a etiquetar los alimentos debidamente para que podamos también, esta opción no solo de la diversidad, sino de lo que contienen los alimentos, vayamos a hacerlos. Yo tengo ahí algunas dudas. Y sobre el mercado internacional, nosotros teníamos mucha expectativa en los tratados comerciales con Europa. Ahí Gabriel debe conocer esto, pues, con la CAN, el Mercosur, etcétera, ¿no? Pero en los últimos 10 años entró un competidor que realmente tiene unas reglas mucho más laxas, que es China, y compra nuestros alimentos ya de otra manera, digamos. Tiene otras formas de determinar lo que va a comprar o no va a comprar, ¿no? Y entonces nuestro mercado, la carne, por ejemplo, ya está prácticamente yendo exclusivamente hacia la China y esto tiene que ver con deforestación de nuevas áreas, ¿no? Sobre todo en la Amazonía y lugares sensibles. Y eso normalmente no lo conversamos en esta relación Europa-América Latina. ¿Cómo se enfrentan estos temas? Y de los etiquetados transgénicos, de los alimentos transgénicos, qué nos puede decir? Sí, ya te comenté que los estados no están dispuestos Ujú. a etiquetar, aunque tenemos leyes al respecto, ¿no? E incluso hemos intentado una reglamentación más regional en el caso de los países de la CAN o el Mercosur. Pero también te diré una cosa, conozco el caso del Perú y no ha disminuido el consumo de aquellos productos que se supondría que la gente no elegiría, que dice organismos genéticamente modificados. Tengo información de las empresas que no ha disminuido el consumo.
Muchísimas gracias, Óscar. Una pregunta para Gabriel, Gabriel Trenzado. Dice, uno de los principales problemas que existen en las políticas agrarias es que los agricultores se sienten abandonados por las administraciones en aras del Pacto Verde. Esto se ha visto reflejado en los resultados de las europeas, de las elecciones europeas, con la aparición de numerosos partidos populistas y antieuropeos. ¿Cómo hacer para que el Pacto Verde no acabe derivando en una desconfianza a las instituciones europeas? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que esto suceda? Bueno, efectivamente ha habido un fenómeno político que yo creo que no hay que reducir al ámbito agrícola, porque el ámbito agrícola tiene un número reducido de componentes. Es decir, la población agrícola en la Unión Europea es del 30%, por el 70% en las zonas urbanas. Hay una desafección, eso es real, porque la política agraria comunitaria se ha convertido más en considerar al productor como un sujeto pasivo que tiene que cumplir una serie de obligaciones, pero para cambiar el modelo productivo que proponen hacia un modelo más sostenible medioambientalmente, ni se habla con ellos ni se les pregunta. O sea, se les aplica, de hecho, y un poco tomando las palabras de don José Esquinas, muchas veces nosotros en el sector, que es un sector tremendamente atomizado y con explotaciones de dimensiones pequeñas en su gran mayoría, cualquier cosa que se le dice a un ciudadano es agroindustria, no se sabe lo que es la agroindustria, o son grandes conglomerados, cuando realmente detrás hay familias y hay una visión de la ciudadanía en las ciudades que no tiene nada que ver con la realidad. Ese es el sentimiento de abandono, un sentimiento de incomprensión por parte de una clase política que atiende al ciudadano, no al consumidor, que se comporta de otra manera, y sobre todo una desconexión muy grande entre la ciudadanía urbana y la realidad de las zonas rurales. Yo creo que hay que empezar por ahí. Efectivamente, cuando hay esta desconexión y quien vota mayoría, pues vota con una visión urbana, pues obviamente vota cosas que le suenan muy bien, pero que al final son inaplicables. Y eso es lo que estamos empezando a ver ahora. Esto es mucho más complejo porque me gustaría responder a muchas de las cuestiones que se han dicho, pero que básicamente está pasando eso. Y sí, la Unión Europea, la solución al sector agroalimentario o a la política agraria no es menos Europa, es más Europa, porque muchos de los problemas que tenemos es falta de integración política. O sea, los localismos y abordar los problemas climáticos desde un punto de vista local, que no sabemos si es un país, una región, etcétera, porque conforme vamos bajando, cada uno se siente diferencia del pueblo al lado. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Lo que hace falta es abordarlo de una manera holística y bueno, la política se puede abordar de una manera holística, pero hay que tener en cuenta que al final es mucho más importante, y en las cooperativas lo hacemos bien, el acuerdo que las soluciones, porque las soluciones muchas veces es de uno y de otros no. Entonces hay que abordar el acuerdo para al menos remar todos en un mismo sentido. No respondo a la pregunta directamente, pero sí que planteo un poco dónde está el nudo gordiano, creo yo, que ha pasado en el sector agroalimentario y que está pasando en el sector productor. Muchísimas gracias, Gabriel. Nos llega también una pregunta para don José, que ha hablado de precisamente esa mayor producción de alimentos a la vez que también aumenta la inseguridad alimentaria en el mundo, ¿no? 832 millones de personas pasan hambre en el mundo y es una auténtica pandemia. Y en relación a esto, el Papa Francisco dijo en su momento, en 2020, ¿no? De la pandemia saldremos iguales, peores o mejores. En su opinión, don José, ¿cómo hemos salido? Pues yo espero que no hemos salido todavía, porque si tuviéramos que juzgar por el momento actual, te diría que no hemos salido mejores. Yo creo que esto lleva un proceso, hay que mirarlo con una poca mayor de perspectiva. Y te voy a contestar como contestaba un alumno que le quería tender una trampa a su profesor. Cogió una mariposa en la mano, la cubrió con la otra mano y dijo, profesor, ¿esta mariposa está viva o está muerta? La respuesta del profesor fue, depende de ti. ¿Cómo vamos a salir de la pandemia? ¿Cómo vamos a salir de las crisis actuales? Que para mí no son muchas crisis.
No es una crisis económica, una financiera, una ecológica. Hay una única crisis, como decía antes, de ética, de valores, de moral, de responsabilidad. Va a depender de nosotros. Pero lo que tenemos entre manos, incluso como dice Taylor Chardin, como co-creadores, porque nuestra capacidad hoy de influir en el medio ambiente es mucho más potente, incluso a nivel global, de lo que era hace unos años. Entonces, yo creo que esa responsabilidad tenemos que ejercitarla. No sé si tengo tiempo de cuento una cosita que me gusta mucho, que es el símil de un avión que se pierde y el piloto informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Pues bueno, aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda velocidad, pero ¿a dónde estamos yendo y quién decide qué tipo de mundo estamos construyendo y cómo lo podemos construir? ¿Quién está al mando del avión? ¿Quién es el piloto en este momento? Y lo triste es que ese piloto no son los políticos buenos o malos de izquierdas o de derechas, es los instrumentos maravillosos de los que nos hemos dotado, como la ciencia, la tecnología, el propio mercado, el dinero como instrumento, los que han tomado el mando del avión. Y esos instrumentos tienen que estar a nuestro servicio para construir un mundo que el hombre sea más feliz y que la tierra sea nuestra casa y la cuidemos como tal. Tenemos que retomar el volante de ese avión y dirigirlo hacia ese futuro de transformar la tierra en un paraíso. Y eso depende de nosotros en última instancia. Muchísimas gracias, qué palabras tan oportunas. También una pregunta pues para los tres, también a ver si nos pueden dar su opinión, hablando de esta falta de ética, de valores, de esa pandemia, ¿no? de falta de valores. Dice, ¿cuáles serían los elementos a introducir en los currículos escolares para que eduquemos ciudadanos con esta conciencia urgente? Óscar, si quieres empezar, si tienes alguna idea que nos pueda iluminar. Sí, primero coincido que de la pandemia no hemos aprendido mucho, la verdad hemos vuelto a un punto cero o un poco más atrás. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama Bosques Educativos en la Amazonía. Intentamos sacar del aula el tema de la naturaleza, ¿no? Porque en esa idea del avión lo que hemos hecho es meter la naturaleza, el debate de la sostenibilidad al aula. Y es bien curioso porque tienen toda la naturaleza afuera. Entonces estamos intentando sacar todos estos debates, la matemática, el lenguaje, la literatura, las ciencias sociales, etcétera, hacia el bosque, ¿no? Lo llamamos monte maestro y realmente creo que da resultados. Es una apuesta de mediano y largo plazo y la escuela tiene la ventaja de que articula profesores, padres y madres de familia, niñas y niños. Y una de las dificultades que hemos visto es que los profesores muchas veces no conocen el entorno natural. Entonces ahí es bien importante. Y en el tema alimenticio, en nuestros países hay dos figuras. Una, que la comunidad prepara los alimentos para los niños y niñas, y otra que vienen de supermercados. Yo creo que hay que optar por la participación de la comunidad. Don José o Gabriel, ¿quieren Bueno, comentar cómo educar José, usted primero, ciudadanos? por favor. Usted primero. Yo primero, bueno, sí, yo tengo varias ideas al respecto. Y yo creo que para mí empezaría diciendo volver a meter una asignatura que se ha sacado del currículo, que se llama filosofía. La filosofía de los antiguos, la filosofía que salvó al Roma o al mundo romano, al mundo griego, etc. Y lo mismo en Oriente. Esa filosofía hay que devolverla, porque es la manera de ver todo en su conjunto y no cada una de las partes por separado. Nos está pasando lo que decía, es que, claro, especializarse, saber cada vez menos cosas, pero hasta que llegas a saber todo de nada. No, tenemos que tener la visión de conjunto porque podemos ser ingenieros, obreros, trabajadores del campo, lo que tú quieras, pero ante todo, somos ciudadanos del mundo.
que lo estamos construyendo y debemos construirlo entre todos. Entonces, filosofía. Por otra parte, yo daría mucha más importancia en el currículum, desde pequeño hasta mayor, a la alimentación y la nutrición, porque es la base de la salud y de la vida. Entonces, esto tendría que ser un elemento obligado. Comer no es echar gasolina en el estómago, no es echar benzina para ir a trabajar más y más rápido. Comer es muchísimo más que eso. Y eso tiene que entenderse así, porque el mens sana in corpore sano. Tenemos que ser capaces de ser felices, comiendo y porque comemos. Ojalá pudiéramos comer todo. Otro elemento importantísimo es la naturaleza, no como algo a conquistar, no como eso está ahí. Somos naturaleza. Somos parte de esa red maravillosa entrelazada de la naturaleza. El querer controlar la naturaleza es absurdo, porque somos nosotros esa naturaleza, y desde ese punto de vista me gusta mucho la idea de One Health, una salud para el planeta y para el ser humano. No puede haber seres sanos en un planeta enfermo. Este es otro elemento que yo creo que debe de darse. Y luego yo pondría un elemento hoy más necesario que nunca de ciudadanía mundial. Porque hasta ahora, sí, se hablaba, decían en los antiguos, ser ciudadano del mundo, pero era mentira. Hoy es que somos ciudadanos del mundo. Hoy es que esa globalización a nivel de comunicaciones, a nivel de acciones, a nivel de interacción entre todos está aquí. Ese concepto entonces que te da además un nuevo concepto de la responsabilidad. Y yo te diría que los objetivos de todo esto tiene que ser lo que yo llamo objetivo SEDA. S de sostenibilidad, E de ética, D de diversidad, diversidad de todo tipo, de culturas, de lenguas, de políticas, de sistemas agroalimentarios, de cultivos de todo tipo, D de diversidad y A de armonía. Armonía con el medio ambiente, con los otros seres vivos y dentro de nosotros mismos, de nuestra propia especie. Pero esa idea de SEDA como acronimio me parece esencial. A eso unido, obviamente, al objetivo de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco, perdona si he sido un poco largo, pero es que me has abierto una puertecita que me gusta mucho. También de acuerdo con esta parte de recuperar la filosofía de la ética y enfocarlo a esa armonía con el planeta como parte de nuestra casa común. Tenemos una pregunta que viene del presidente de Manos Unidas. Dice, en Manos Unidas apoyamos a muchas comunidades a desarrollar cooperativas de productores para una mejor producción y el acceso a los mercados. ¿Les parece adecuado? No han Bueno, especificado, aquí va indicada, pero me gustaría que respondiera, por ejemplo, pues Gabriel Trenzado, ¿no? Experto en cooperativas, si conoce también el trabajo de Manos Unidas. Óscar lo conoce de sobra porque precisamente trabaja con Manos Unidas. Y bueno, pues entonces vamos a ver otras perspectivas, Gabriel o don José, sobre estos proyectos, ¿no? De Manos Unidas apoyando cooperativas. bueno, es que no conozco la labor de Manos Unidas en el cooperativismo, o sea, la conozco, pero sé de ella, pero no la conozco porque el cooperativismo, a pesar de que no mucha gente lo conozca sobre ello, realmente es una parte muy importante de la economía mundial. Es una parte que tendemos a hablar de la economía solamente desde el punto de vista del capitalismo, mercantilismo, pero el mundo cooperativo es una realidad reconocida y no solo reconocida, es que es real, ¿no? Entonces, por supuesto que es una de las respuestas básicas para que los productores de una determinada dimensión pues puedan unirse y dar respuesta a sus necesidades en el mercado, económicas y sociales. En el fondo, una cooperativa es eso, es una empresa que da una satisfacción a una necesidad que por sí mismo uno no puede conseguir. Eso es lo básico de hace más de 100 años. Por supuesto que eso es fundamental. Lo que hay que tener en cuenta es que al final una cooperativa no sustituye a los poderes públicos, da un paraguas determinado, pero depende mucho de que los propios agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas, que son sus propietarios, se involucren. Porque si esperan que sea la figura que les resuelva todos los problemas por el hecho de inscribirse en una cooperativa, pues bueno, en fin, eso es un error que se comete mucho, pero al final una cooperativa
Es un proyecto empresarial de muchos que requiere sacrificio, requiere inversión, requiere formación y requiere mucha involucración. Y bueno, por eso en España tenemos cooperativas que tienen más de 100 años, a pesar de las guerras y los conflictos. Es decir, y en el mundo también hay muchas cooperativas que por supuesto siguen funcionando, porque son empresas de personas y porque su proyecto no es solo el rendimiento económico, su proyecto es el rendimiento económico y la supervivencia de las personas para la supervivencia de la empresa. Esa es la base de una cooperativa, que dicho, al final son cooperativas y funcionan también por el beneficio, no solo del rendimiento económico, sino de la rentabilidad de sus explotaciones. Y ya termino aquí. Una de las cuestiones que faltaban en la pregunta anterior que yo no intervine, creo que es precisamente formación en cooperativismo. Porque formar en cooperativismo le da una formación al ciudadano que luego podrá decidir o no entre la diferencia entre lo que es un bien particular, privado, y un bien público y colectivo. Y eso el cooperativismo, pues, lo tiene que diferenciar muy bien, porque al final la cooperativa es una unión de empresas muy pequeñitas, pero no deja de ser una unión de empresas donde guarda la individualidad de la empresa y cede a la cooperativa aquellas acciones que va a ser más eficientes que la desarrolle la cooperativa que ellos mismos, ¿no? Por tanto, cooperativismo creo que debería entrar, la base es agroalimentaria, porque el cooperativismo nació del sector agrícola y ganadero en el siglo XIX, debería estar integrado en los currículos académicos por este objetivo fundamentalmente. Muchísimas gracias y disculpa que es cierto que Oye, no te di antes la palabra, pero tenemos que educar en perdóname, es que filosofía y ética, estaba a punto de quedarme sin batería. en alimentación y en cooperativismo, antes de que don José se quede sin batería. Quisiera, No, Óscar, que no, nos la desarrollaras un estoy poquito, enchufando, por eso me he ido. Diablos, perdón, ahora quisiera, mismo vuelvo. sí, sí, te esperamos. Óscar, quisiera que desarrollaras un poquito también el trabajo que tú conoces muy bien de Manos Unidas con el cooperativismo, si nos lo puedes también explicar. Sí, por supuesto. Nosotros aquí llamamos más asociatividad, ¿no? No se usa mucho el cooperativismo por el marco legal que tiene en realidad. Sabemos que para el año es el Año Internacional del Cooperativismo, me parece, y estamos muy interesados en un diálogo sobre las formas de asociatividad. Y sí, es indispensable trabajar en la asociatividad de las personas. Uno a veces da por supuesto que las sociedades, las comunidades tienen los mecanismos y herramientas suficientes para resolver sus problemas y esto no es verdad. O sea, cada vez los problemas que enfrentamos son distintos. En especial funciona para los grupos más vulnerables, yo diría, ¿no? Por ejemplo, la asociatividad de los grupos de mujeres les permiten no solo trabajar en iniciativas económicas, sino en espacios de sociabilidad y capacitación en diferentes ámbitos de la vida, así como en la autodefensa, por ejemplo, en temas de violencia y capacitación en aspectos específicos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es ver cómo esta asociatividad puede avanzar hacia estos otros espacios de las dinámicas de la vida, como la economía, la propiedad colectiva de la tierra, y esta articulación entre los derechos individuales de las personas, que son tan importantes, con los derechos colectivos, que son también importantes, con las poblaciones en las que nosotros trabajamos. No tenemos un marco adecuado y colaborativo para ello. Sin embargo, la fuerza social creo que es bien importante en nuestros países. Muchísimas gracias. Voy a hacer una última pregunta también para los tres, porque bueno, hemos visto sobre todo mucho en España los tractores en la calle poniendo en el foco pues, a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el causante de sus problemas. Quisiera saber su opinión también sobre esto, ¿no? Es decir, podemos echar esa culpa a alguien, a algo, a una agenda internacional aprobada por todos para mejorar las condiciones de vida, luchar contra la pobreza, las desigualdades. ¿Por qué la gente también
tiende a ver y a interpretar estos objetivos de desarrollo sostenible como lo que les causa los problemas en su vida, sobre todo en la agricultura. Si Si me me permite, podéis un poco... si me permite voy a contestar yo porque como he formado parte directamente, he estado en el meollo. Yo creo que esto no es así del todo. Es cierto, una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada. Realmente lo que ha pasado en las movilizaciones, efectivamente, ha habido un movimiento que ha responsabilizado a la Agenda 2030. Yo creo que posiblemente ese movimiento no tenga que ver con el sector del campo, tiene que ver con otras opciones, unas opciones políticas determinadas. Lo que ocurre es que en el sector del campo se confundía la Agenda 2030 con los objetivos 2030 de la Agenda 2030 europea, que no es lo mismo. Entonces, ha habido una confusión, una cacofonía, bueno, pues es muy difícil cuando la gente sale a la calle y se queja, pues la cacofonía y el ruido, pues no deja paso a un debate razonado sobre lo que realmente hay detrás. Yo creo que es fruto de esa confrontación, porque hay unos objetivos en el Pacto Verde 2030 que han sido utilizados por algunos mensajeros, es decir, en contra de la Agenda 2030 porque son objetivos políticos. Obviamente son objetivos políticos. O sea que la gente no sabe diferenciar entre objetivos políticos y de partido. Pero eso es otra película. Pero yo creo que esa es la base de la confusión. Es decir, nadie puede decir en el sector, mayoritariamente yo os puedo asegurar, que nadie está en contra del acceso al agua, nadie está en contra de terminar con el hambre, nadie está, todo el mundo en el sector agroalimentario, excepto, bueno, pues unos pequeños grupúsculos que están enfadados por diferentes razones, que no existe el cambio climático. En fin, yo creo que todo tiene que ver más bien con cómo puede sobrevivir la gente, cómo puede ser rentable en este mundo actual, que es lo que angustia a cualquier ser humano, que es su modo de vida, ¿no? En Bolivia de una manera, en Europa de otra, pero que cada uno pues tiene sus necesidades. Yo creo que por ahí va más la línea, y en el sector no hay un sentimiento generalizado de ir contra la Agenda 2030. Es otro debate. Pues muchísimas gracias por la aclaración. ¿Tenéis alguna intervención en este sentido de la Agenda 2030? Bueno, Óscar ya lo ha explicado al principio, don José. Sí, yo también quería decir ahí, primero que las tractoradas tenían una razón lógica. El campo está sobreexplotado, el campo está, quiero decir, muchos agricultores no ganan para comer, trabajan muchísimo y cada vez trabajan más, cada vez sobreexplotan más sus tierras y siempre no pueden llegar a tiempo por las razones de las que hemos estado hablando antes, una serie de políticas a mi juicio equivocadas. Ahora, echar la culpa de eso a la Agenda 2030, de ninguna manera. Quiero decir, las soluciones que proponían, ahí están los grandes problemas, perdón, las soluciones, los culpables. Para mí, el que te diga que la Agenda 2030 es responsable, una Agenda 2030 negociada y consensuada por los países del norte, del sur, del este y del oeste, el mínimo común denominador, pobres y ricos, o es un ignorante, y en muchos de los casos lo son, porque yo he preguntado a los manifestantes en qué estás en desacuerdo con la Agenda 2030 y no ha sabido responderme, o es interés mercantilista a corto plazo, o es oportunismo político, o las tres cosas. Y entonces esos eslóganes han sido preparados por otros y los han incorporado en su ignorancia. Esta es mi opinión sobre ese tema. Y no sé si antes yo me tuve que ir, pero me vais a perdonar, porque es que vi que estaba acabándose la batería, fui a por el cable y me traje el cable del móvil en vez del ordenador, tuve que ir otra vez, etc. Pero hay un tema que me parece muy interesante, que es el de, si me permiten, el de Manos Unidas, sobre el perdón, como las cooperativas. A mí me parece no solamente adecuado la política que tiene Manos Unidas, sino imprescindible. Yo creo que la economía no solamente tiene que tener en cuenta, por supuesto, los factores medioambientales para que no paguen las consecuencias tus hijos, sino que debe ser una economía social. ¿Y qué más social que la cooperativa, en la que todos trabajan conjuntamente? Es un poco, me recuerda el grito de Ubuntu, todos juntos, de los africanos. Es imprescindible, yo creo que eso es clave. Y aquí yo diría que quizás tengamos que pensar también en otro tipo de cooperativas. Trato de explicarme.
estamos hablando siempre de cooperativa de productores de este cultivo o productores de estos animales o consumidores incluso si tú quieres, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empezar a pensar como complementario en las cooperativas transversales, que sería un poco el modelo de las familias antiguas que tenían 15 hijos o 10 hijos y que todas las cosas las hacían en la casa. De tal manera que tú puedes hacer una cooperativa en un pueblo perfectamente. Uno está produciendo vacas, el otro produce forrajes, el otro produce miel con las abejas, el otro va a producir, va a hacer quesos, y entonces todos ellos se unen en una cooperativa que va desde el principio hasta el final, y otro se encarga de la comercialización de todo eso, pero a ese nivel local. Eso me parece una idea poco explorada y muy importante, y que algunos pueblecitos las están poniendo en práctica con muy buen resultado. Bueno, Es limitar la familia tradicional, ahora que las familias son más cortitas, pero cogen la comunidad. muchísimas gracias. Vamos a ir terminando. Les voy a dar 30 segundos a cada uno para que saque un titular de la sesión, no más de 30 segundos, y ya nos despedimos. Vamos a hacerlo en el mismo orden que han comenzado. Óscar. Los sistemas alimentarios están en crisis, tenemos que afrontar nuevas condiciones, nuevas ideas. En el caso de Sudamérica, la promesa campesino-indígena, las tierras colectivas, los derechos que empalman con la Agenda 2030 como un marco de exigibilidad. Y bueno, agradecer siempre el apoyo, la coordinación, las conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, 30 segundos. Pues yo básicamente lo definiría en que para abordar todos estos retos necesitamos sobre todo cooperar, dialogar, formar, comunicar y bueno, tener en cuenta, como decía don José, que el sabor auténtico del campo viene de las cooperativas. Y don José, 30 Aquí segundos. citaría a Gandhi con dos frases. Una que es: la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la ambición de algunos. Y la otra, menos a nivel de política y más a nivel individual: sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Pues muchísimas gracias por estas palabras tan inspiradoras para terminar. Les doy las gracias a los tres ponentes, a las más de 50 personas que han estado conectados, entrando y saliendo, pero ha habido un público muy fiel a lo largo de la hora y media que hemos estado aquí dialogando. Recuerda a todos que esta es la segunda sesión de un seminario de ecología integral de 3 sesiones, y les emplazo a la tercera, que ya será en septiembre, si no me equivoco, el 17 de septiembre, para hablar de agricultura de pequeña escala y sostenibilidad. En aquella sesión próxima ya les esperamos a todos. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, sabiduría, y bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos. A vosotros. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.